Estimados colegas, buen día. Mi nombre es Joel Pernía. Soy licenciado en Contaduría Pública y actualmente estoy ocupando el cargo de vocal del Tribunal Disciplinario del Colegio de Contadores Públicos del Estado Táchira. Pues queremos invitarlos a todos que cumplamos con las normas que nos atañe como profesionales para evitar siempre cualquier contratiempo que nos pueda presentar, como normalmente siempre nos llegan acá al tribunal. Los casos más comunes que aparecen incluso son de difamación entre colegas. También existen otros casos importantes como contadores que no han entregado todos sus trabajos pese a que se le haya cancelado. Hay casos donde hemos mediado incluso con las empresas para que colaboren con el contador que ya entregó la información, que ya entregó su trabajo, pero que no se le han cancelado sus honorarios. Nuestro deber no solamente es castigar al contador, es denunciar al contador, sino también apoyar al contador en los momentos que más lo requiera. Cuente con nosotros, con este tribunal, para seguir ayudando y creciendo como queremos hacerlo en esta profesión y mucho más en nuestro Colegio de Contadores Públicos del Estado Táchira, el mejor de Venezuela. En este momento me encuentro en el área social de nuestro colegio, al cual los quiero invitar muy cordialmente a todos los contadores. Normalmente siempre contamos con varias instalaciones, como es un gimnasio donde todos tenemos la oportunidad de venir al gimnasio con toda tranquilidad. El contador público que se encuentra solvente no paga la inicial. Tenemos también un área de cafetín, tenemos un área de tasca, donde todos pueden disfrutar de su cerveza bien fría. Podemos también comer carne en vara. Tenemos por este lado un parque de diversiones para los niños, para los más pequeños, que ustedes pueden traerlo cuando ustedes quieran, porque está en su casa. Igualmente contamos con nuestro atractivo principal, que es la piscina de nuestro colegio, nuestras bolas criollas y la cancha de uso múltiple. Disfruten todo el tiempo cuando ustedes quieran de esta su casa, siempre en buen comportamiento, invitando a todos los familiares que ustedes deseen, a todos sus amigos los pueden invitar a hacer fiestas acá, se comunican con nosotros con anterioridad y se les aparta para que ustedes puedan celebrar su cumpleaños, incluso aquí en nuestra área social. Bien. Mi nombre es Adriana López Zamora, licenciada en Contaduría Pública y actualmente soy la fiscal del Colegio de Contadores Públicos del Estado Táchira, cargo que vengo desempeñando desde el 3 de junio del 2017, cuando por elecciones fui electa para este cargo. Quiero hablarles un poco de las funciones que debe llevar a cabo el fiscal del Colegio de Contadores Públicos del Estado Táchira. Básicamente trabajamos de manera conjunta con el Tribunal Disciplinario, que está conformado por 3 miembros que ya ustedes conocerán también a través de estos videos que les queremos hacer, a manera de que conozcan ustedes cómo operan estos 2 órganos. Bien, la Fiscalía, como les comenté, trabaja conjuntamente con el Tribunal Disciplinario. Al Tribunal Disciplinario llegan los casos de las denuncias que son presentadas o colocadas ya sea por personas, empresas, terceras personas o por colegas que también colocan denuncias contra empresas o contra otros colegas. La Fiscalía tiene el deber, dentro de sus funciones, primero que nada, de actuar de buena fe, con objetividad e imparcialmente. Habla Jesús Abel Sequeda Mora, hoy desde acá, desde la sede del Colegio de Contadores Públicos del Estado Táchira y en específico de la oficina del Tribunal Disciplinario del Colegio de Contadores Públicos. El día de hoy, a través de este video, queremos transmitirle a ustedes esa preocupación que tiene nuestra institución o la institución que nos representa como gremio sobre las actuaciones profesionales que venimos desempeñando y esas implicaciones que han generado en algunos casos situaciones complejas y lamentables en otros para los contadores públicos. ¿Por qué? Tenemos en efecto una representación que radica en la Ley del Ejercicio Profesional, una norma que genera la creación de la Federación de Colegios de Contadores Públicos y a su vez todos los colegios
que agrupan esa federación, en este caso nuestro Colegio del Estado Táchira. Además de eso, la ley establece una serie de cuáles son las actuaciones profesionales que nosotros desempeñamos, qué debe hacer el contador público. Y esas actuaciones que se están generando allí implican que entendamos cuáles son nuestras responsabilidades y los distintos roles que desempeñamos. En algunos casos como auditores de empresa, en otros casos como comisarios y en otros casos inclusive como sencillamente contadores públicos. Entendiendo, por supuesto, que ser contador público no es ser un tenedor de libros, son cosas completas y absolutamente diferentes. Ser contador público es tomar esa información financiera y presentarla en una serie de disposiciones o normas técnicas adecuadas, por supuesto, a lo que son los principios de contabilidad generalmente aceptados. Principios de contabilidad generalmente aceptados que requieren de un estudio permanente, personalizado, por supuesto que también nosotros especializamos en cada uno de los áreas, sea la auditoría, sea los costos, la asesoría financiera, en fin. Sin embargo, estas actuaciones profesionales, la Federación nos transmite una serie de normas técnicas y esas normas técnicas nos emplazan a que debemos presentar nuestra información o nuestra actuación en una disposición que debemos entender. Hemos visto con preocupación acá en distintas situaciones que se han presentado cómo están los contadores públicos realizando ciertas actuaciones sin saber qué es lo que están haciendo. Yo debo entender qué es un informe de atestiguamiento, debo entender qué es una auditoría, debo entender qué tipo de auditoría existen o con qué norma la voy a realizar, si con la serie 700, si con la serie 800, en función, por supuesto, de si voy a auditar todos los estados financieros, un solo estado financiero o cuenta en específico y, en fin, toda la diversidad de cosas que suceden. Además de eso, nunca debemos confundir los roles. Una vez que nosotros determinamos que vamos a ser, por ejemplo, el comisario de la empresa, no es compatible también llevar la contabilidad de la organización, por cuanto de alguna manera ese rol que especifica el Código de Comercio es completamente contrario. Tampoco entonces pudiéramos llevar la contabilidad y pretender posteriormente realizar, por ejemplo, un informe de auditoría. Son cosas que nosotros debemos analizar. Eso significa que nosotros como institución el día de hoy le queremos recomendar a usted, señor contador público, que lo primero que debemos hacer es que realizar un contrato de servicios. Esos contratos de servicios no hay un solo formato específico y único para presentarlo. Lo que sí está claro es que yo debo definir con mi cliente cuáles son las actividades que voy a desempeñar. La Federación de Colegios de Contadores Públicos, a través de los instrumentos referenciales de horarios mínimos, hace una clasificación de las diversas actividades que nosotros podemos desempeñar. De esas diversas actividades que podemos desempeñar, podemos nosotros tomar allí cuáles son esas funciones que voy a cumplir dentro de la organización, teniendo por supuesto en cuenta que hay que considerar el control interno. No puedo declarar y pagar yo mismo, eso no sería lo correcto. Vemos muchas veces cómo han llegado denuncias al tribunal disciplinario en donde el cliente dice es que él tenía que pagarme la planilla porque nos obligamos nosotros como contadores públicos a realizar pagos. Nosotros solamente podemos hacer el proceso declarativo. Otra cosa es que si mi rol es ser el administrador de la empresa y a mí me contrataron no para llevar la contabilidad sino para realizar los pagos y el proceso administrativo, entonces allí estoy desempeñando mi profesión de una manera diferente, pero eso igualmente debe estar allí en ese contrato de servicios. Creo que es muy sano en este momento nosotros realizar esos procesos de adecuación a definir qué es lo que yo voy a realizar. Pasa muchas veces que por el tipo de actividad que desempeñamos de confianza, terminamos nosotros asumiendo cosas en el transcurso de el proceso profesional que no habíamos asumido al principio. Si es necesario hacer una reconsideración de las actividades, debemos de realizarlas. ¿Por qué? Porque cuando viene el proceso sancionatorio por distintos organismos que hacen los procesos de fiscalización, llámese alcaldía, llámese CENIAR, llámese instituciones que conforman ese proceso de parafiscales como INSE, Seguro Social, INSACEL, en fin, siempre van a decir, obviamente, aquí se generó un error. ¿Y de quién es ese error? Y ese error se nace de cuál era la función que yo tenía. Otra situación que hemos visto con preocupación o donde vienen las denuncias es que el contador público, cuando no le cancela sus honorarios profesionales, decide sencillamente no entregar la documentación.
Eso es una práctica incorrecta, indebida, y se hace una invitación también a través de este medio para que usted no realice ese tipo de actuación. ¿Por qué? Porque usted no está obligado a llevar la contabilidad si no le cancelan sus roles profesionales, pero usted sí debe dejar una constancia de que obviamente por ese efecto usted no va a plasmar la contabilidad. Sin embargo, si tienes una deuda pendiente, tampoco puede hacer apropiación indebida de una documentación que no es suya porque está tipificándose allí una condición delictual. Nosotros en este caso tenemos que sencillamente llamar a ese cliente, entregarle la información que tiene y hacer de su conocimiento de que está pendiente unos honorarios allí. Es muy probable que nosotros como institución que lo agrupa podríamos intervenir de forma amigable con ese contribuyente. ¿Para qué? Para tratar de orientarle de que es necesario el pago de sus honorarios. Sin embargo, las instituciones, en este caso, en el proceso organizativo del Estado, se realizaría a través de la vía jurisdiccional con una intimación de honorarios. Una realidad, recordando por supuesto que cada vez que nosotros ejecutamos nuestro trabajo, tenemos siempre que tener en cuenta que debemos realizar una factura y debemos realizar un proceso declarativo y la constancia de ese proceso declarativo dentro de la fecha correspondiente. Obviamente nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque cuando se hacen las revisiones, en el caso de denuncias que se han presentado acá, hemos visto con preocupación que tenemos planillas canceladas fuera de fecha o cualquier situación irregular. Otra de las cosas interesantes que ustedes tienen en cuenta es ¿qué pasa cuando yo voy a asumir una contabilidad que no llevaba, pero esa contabilidad tiene errores? Levante un acta y deje claro en esa acta qué situaciones distintas se presentaron. Si usted va, por ejemplo, a realizar unas declaraciones que no fueron su responsabilidad en su momento, que están fuera de fecha, que eso va a generar unas condiciones probablemente sancionatorias, usted debe entonces dejar una constancia por escrito de eso. ¿Para qué? Para que usted, cualquier proceso de subsanación que se realice, obviamente nunca puede llevar el tiempo atrás y lamentablemente está el proceso sancionatorio latente de que pueda generarse. Usted, el día que llegue ese proceso, no va a tener responsabilidad sobre eso. Es importante entonces que ese proceso lo realice porque hemos visto también situaciones en las cuales las empresas pretenden que usted tenga la responsabilidad de algo que no le corresponde. Entonces miren cómo empezamos a ver distintos procesos que se van generando. Otra de las preocupaciones que nosotros hemos tenido acá en los últimos meses y en los últimos días es que se ha dado a la tarea una serie de personas a falsificar documentación de contadores públicos. Recordemos que el papel de seguridad es intransferible, eso está bajo llave y eso depende solamente de nuestro resguardo. Igualmente con la plataforma de federación virtual, ese usuario y esa contraseña es de uso exclusivo suyo. No pueden tener sus asistentes contables ni ninguna persona esa clave y esa contraseña. Eso es nada más y nada menos personalísimo. Además que si usted llega a tener conocimiento de que alguien por alguna razón hizo una documentación a su nombre, cosa que eso no fue correcta, inmediatamente usted debe notificarnos a nosotros como institución. ¿Para qué? Para nosotros inmediatamente actuar conforme a lo que dice la ley ante la Fiscalía del Ministerio Público. Eso trae como consecuencia que se realiza una denuncia de tipo penal para que se subsane por esa situación irregular. Obviamente, en algunos de los casos ha sido bastante rápida y créanme que hay bastantes situaciones que se han presentado y la Fiscalía siempre ha estado presta, todas las Fiscalías han estado prestas a colaborar. ¿Para qué? Para que se respete el ejercicio profesional. Nosotros los contadores públicos debemos hacer respetar siempre nuestra profesión y ese respeto se da en ¿qué? En primero cobrar lo que corresponde. Decía hace un momento que el reglamento de horarios mínimos es una necesidad que nosotros debemos de tener en todos los sentidos, de respetar. Como dice su palabra, son horarios mínimos, no máximos, pero siempre nosotros debemos tener una competencia legal. Recordemos que nosotros los contadores públicos, conforme al Código de Ética Profesional, debemos comportarnos de la mejor manera posible. Si usted está recibiendo una contabilidad y en esa contabilidad existen errores, lo correcto no es decirle a su contribuyente inmediatamente, mire, está todo esto. Lo correcto es que usted se siente con ese colega de forma amigable y decirle, mire, colega,
tengo estas situaciones, ¿cómo podemos resolverlo y cómo podemos nosotros decírselo al contribuyente? ¿Por qué? Porque nosotros lo que siempre vamos a hacer es desempeñar distintos roles, donde algunas veces vamos a ser auditores, otras veces comisarios, otras veces contadores, y allí vamos siempre a estar todos en conjunto trabajando. No es posible que se genere algunas situaciones entre los colegas. Hemos visto con preocupación, también acá en el tribunal disciplinario, muchas denuncias que se hacen de un contador a otro porque me dijo esto o porque me dijo aquello. Creo que nosotros debemos dar el ejemplo, sobre todo ante la comunidad de negocios, ¿de qué? De transparencia, de que somos personas que nos importa es la aplicación técnica de conocimientos a través de los principios de contabilidad generalmente aceptadas. En otro orden de ideas, tenemos que el Tribunal Disciplinario del Colegio de Contadores Públicos, en conjunto con la Fiscalía del Colegio de Contadores Públicos, le invitamos a que usted reflexione y cuantifique cómo usted debe clasificar o entender cómo cobrar su actuación profesional. Nuestras actuaciones profesionales de conformidad con el ejercicio profesional tienen una serie de seguridades. No es lo mismo presentar un dictamen de auditoría que presentar, por ejemplo, una norma de servicios relacionados. Cada una de ellas tiene eso que nosotros llamamos fe pública, esa responsabilidad. Una responsabilidad que se garantiza, o la colocamos nosotros acá, en tres condiciones: una responsabilidad alta, una responsabilidad de seguridad moderada y una sin responsabilidad. Entender entonces que cada una de las normas tiene un alcance, un significado importante, también tiene que ser en concordancia con esos honorarios que vamos a cobrar. Nosotros los contadores públicos, cada vez que vamos a dar una cotización de servicios profesionales, tenemos que revisar cuántas son las horas que nosotros vamos a durar desempeñando esa actuación. Recordemos que nuestro servicio profesional requiere principalmente de estar colegiado, porque podemos estar graduados, pero no colegiados ante nuestra institución, y por lo tanto, si no estamos colegiados en Venezuela, no podríamos nosotros ejercer. Y al estar colegiados significa que nosotros aceptamos dar cumplimiento a unas normativas. Debemos adecuar nuestro trabajo, como decía en el primer momento, a ese proceso que yo voy a hacer. Si yo voy a realizar una certificación de ingresos, ¿cuál es el instrumento que yo voy a utilizar? ¿Cuál es mi tipo de responsabilidad? Pues entonces debo entender que voy a aplicar allí una NIA 3000, una norma que está adecuada a esa actividad en específico. Nosotros siempre entonces, sabiendo que eso, por ejemplo, tiene una responsabilidad moderada, podemos entonces también entender cuál es la remuneración. Porque para el cliente que tiene, él tiene un papelito que usted le está entregando, que ni siquiera le importa si eso está en papel de seguridad. Si usted hizo allí ese resguardo de esa actuación profesional a través de la Federación Virtual o de forma física a través de las taquillas del Colegio de Contadores Públicos, sino que sencillamente lo ve como un escrito más, probablemente a lo mejor la información que está en ese escrito, como está diseñada o redactada en una norma técnica, no es comprensible. Eso quiere decir entonces que tenemos que tener también muchísimo cuidado a la hora de nosotros plasmar esa información, porque muchas veces hemos tenido inconvenientes de la comunidad de negocios diciendo que cómo es posible que le voy a pagar a ese profesional X cantidad de dinero si lo que me está entregando son 2 hojitas o 3 hojitas, que él al final ve que ese acto conclusivo de su trabajo va a ser solamente 3 hojitas, y resulta de que allí, en ese proceso, nosotros hemos dedicado un tiempo importante, y eso estaría asociado, por supuesto, a ese resguardo de esos papeles de trabajo que ustedes tienen. Tenemos que indicarle, nosotros como tribunal disciplinario, que cualquiera de nosotros, cualquier contador público, es objeto de que se le presente una denuncia ante el colegio, en específico ante el tribunal disciplinario. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo entonces realizar ese proceso? Ese proceso lo voy a hacer a través de un escrito de denuncia que debe contener varias cosas, conforme a que el tribunal no se rige porque se rige de forma como le gusta a las personas que están allí en este momento. No. Eso tiene una norma, y esa norma se llama el Reglamento de Tribunales Disciplinarios y Fiscalías. Así como existe la ley del ejercicio que les mencionaba en un primer momento, existe también el Código de Ética Profesional, existe el Reglamento de Tribunales Disciplinarios y Fiscalías, y existe un reglamento de sanciones. Ojo,
todo eso. ¿Por qué? Porque tiene que existir una base procedimental de cuáles son los pasos que se debe seguir. Además de cuáles son los pasos, debe tenerse claro allí qué debe contener. Y aquí vamos a hablar de qué debe contener esa denuncia, qué debe de cierta manera incluir esa denuncia. ¿Para qué? Para que dé cumplimiento al reglamento y para que sea admitida de acuerdo, por supuesto, a la realidad jurídica de cada caso. Tenemos entonces que esas partes involucradas, ese denunciante, denunciado, demandado, demandada, como se quiera llamar, porque es indiferente para, en este caso, este instrumento legal, tiene que tener una presentación específica, sobre todo de una identificación quiénes son. Si estamos hablando del representante legal, porque es el representante legal el que va a colocar la denuncia, pues él debe estar facultado ¿para qué? Para colocar la denuncia. Tiene que ser entonces parte de la junta directiva, obviamente deberá demostrar con un documento cuál es su cualidad dentro de esa empresa como representante legal, y además de eso debe allí enfatizar cuáles son sus datos personales y cuáles son sus datos de contacto. Datos de contacto como el correo electrónico y como también la dirección. ¿Por qué la dirección? Donde nosotros enviamos las boletas de notificación. Eso es interesante que esté allí en esa redacción que usted vaya a realizar. Además de eso, debe identificar de forma plena a quién. Debe identificar de forma plena a ese contador público que va a denunciar, o a esos contadores públicos, o a esa firma de profesionales que va a denunciar. ¿Qué debe contener? Nombre completo del colega, número de CPC. Recordemos que nosotros tenemos un número independiente que es el número de CPC. Ese número debe estar allí incluido, y además de ese número de CPC, debo incluir la dirección. Ojo, ¿eso para qué? Para yo poder saber dónde voy a hacer la citación como institución. Es importante que se realice a partir de este momento la creación de un expediente. Es obligatorio que el Tribunal Disciplinario del Colegio, en conjunto con la Fiscalía, tengan un expediente en donde se van a plasmar todas esas cosas que van a ir surgiendo, iniciando, por supuesto, por este escrito de denuncia. Teniendo eso claro, nosotros allí vamos a empezar a hacer una narración de hechos, una narración de esas cosas que sucedieron. Esa narración de hechos debe ser específica. Por ejemplo, me multó el CENIAT. ¿Por qué te multó? Por IVA, por impuesto sobre la renta, por IGTF. ¿Sobre la base de qué? Y empezamos nosotros a hacer esa narración constante y cuáles eran las funciones que cumplía, en este caso, ese profesional o esos profesionales dentro de la empresa. Debo hacer una fundamentación en derecho. El derecho significa que, bueno, ya va, ¿cuál es su responsabilidad? Una de las fundamentaciones indispensables siempre va a ser el código de ética. ¿Por qué? Porque nosotros como contadores públicos, todas las actuaciones que realicemos las debemos realizar con transparencia, con eficacia, con toda la responsabilidad que concierne a la comunidad de negocios. Además de ese proceso, debemos nosotros especificar el petitorio. Esto es fundamental. Nosotros debemos decir qué es lo que queremos. Nosotros somos un tribunal disciplinario de vía administrativa. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos facultades hasta ciertas cosas. Hay facultades que no nos competen. Hay, por ejemplo, cosas que tienen que ver con condiciones penales y eso no pueden ser ventiladas en el tribunal disciplinario del colegio, sino tienen que ser ventiladas por los órganos jurisdiccionales correspondientes. Entonces hay que estar muy claro en función de esas normativas que citaba hace un momento, como el reglamento de sanciones y como el mismo código de ética, cuáles serían esos procesos que yo podría solicitarle en este caso al tribunal disciplinario. Finalmente, por supuesto, debo agregar toda la documentación que me pruebe esa narración de hechos que he ido allí emplazando, y adicionalmente de eso, esa posibilidad de demostrar de que yo soy en efecto el representante legal de esa organización o la cualidad por la cual tengo para hacer esa denuncia. Al final debo firmar, y hay algo fundamental allí en el reglamento, es que debo colocar mis huellas dactilares. Muchas veces tendrá la denuncia y debemos nosotros volver a llamar a la persona para que venga ahí, la subsane a través de la colocación de las huellas. ¿Por qué? Porque es indispensable que de alguna manera usted tenga eso allí. Ojo, este es el inicio. El hecho de que se genere
una denuncia en el tribunal disciplinario, señor contador público, no significa que usted esté sancionado. En Venezuela, la Constitución Nacional establece el libre derecho a la defensa, el derecho legítimo que usted tiene de defenderse. Nadie es culpable de nada hasta que se demuestre lo contrario. Eso quiere decir que a partir de ese momento, el tribunal del colegio revisa la información que fue presentada y tiene dos posiciones. Una, realizar un proceso de admisión, o otra, sencillamente, no admitirla en función, por supuesto, de la realidad y competencia que nosotros tengamos, competencias que están reguladas, por supuesto, en esos instrumentos legales. Luego de que se admita, suponiendo el caso que se admitiera la denuncia, significa que se van a limitar dos cosas. Una boleta de citación ¿a quién? A el fiscal del colegio, no del Ministerio Público, es del colegio. ¿Para qué? Para que tenga conocimiento del expediente. Es fundamental que usted, señor contador público, conozca quién es el fiscal y qué debe hacer el fiscal. El fiscal, en muchos casos, es el garante de que se cumpla con el proceso. Con ese proceso en donde usted tiene ese derecho a la legítima defensa. Fundamentalmente esto radica en que usted debe comunicarse con ese fiscal, conversar con ese fiscal, porque dentro de este proceso el fiscal tiene la facultad de presentar un informe en una de las partes del proceso, ya les explicaré en su momento. Después de que tengamos la denuncia, entonces se hace la notificación al fiscal y se hace una citación. ¿Una citación a quién? A esa persona que fue denunciada. Esa citación va a llegar a usted y esa citación va a llegar ¿con qué? Con una copia íntegra de la denuncia. ¿Por qué? Porque a mí me denunciaron, pero yo debo conocer a detalle cuáles fueron los hechos por los cuales yo fui denunciado. Sin embargo, entonces allí voy a revisar todo lo que está allí y voy a tener la posibilidad de ¿qué? De presentarle a la institución mi derecho a la legítima defensa. Poderle decir al tribunal, eso no es cierto, por esto, por esto y por esto, y usted también fundamentará con toda la documentación que considere prudente, demostrar que eso que está allí en ese libelo que presentó el denunciante no es, o en parte sí es, o bueno, en fin, la situación que se vaya a aclarar. Ahí usted, al momento de realizar ese proceso, sale un nuevo lapso, que es el lapso probatorio, es la oportunidad que usted tiene de probar. No significa que con esa respuesta se queda, sino que van a tener las dos partes del derecho a ¿qué? A introducir nuevas pruebas para, de cierta manera, determinar qué fue lo que sucedió en ese caso concreto. Posterior a ese lapso probatorio o al cierre de ese lapso probatorio, les hablaba hace un segundo que hay un momento para la consignación de informe. ¿Quiénes consignan informe? Las dos partes, el denunciante y el denunciado, pero en este caso la Fiscalía del colegio tiene la posibilidad de presentar un informe. ¿Para qué? Para tratar de ver imparcialmente cuál fue la situación que se genera en ese proceso. Entonces sí es indispensable que ustedes tengan la comunicación suficiente con el fiscal para mostrar las documentaciones que ustedes tienen o explicar esa documentación de tal manera que la Fiscalía tenga la posibilidad de ser imparcial al momento de la presentación de su informe. Teniendo ya ese proceso de informe, las partes no actúan más dentro del proceso. Ahí lo que viene entonces es la decisión, en este caso del tribunal. La decisión del tribunal disciplinario de los colegios de Estado Táchira, como vengo diciendo, y de cualquier colegio del país, porque somos una institución federada, es colegiada. Significa que el tribunal está integrado por 3 personas y esas 3 personas tienen la posibilidad de votar en condiciones iguales. ¿Para qué? Para decidir. ¿Y son 3 personas para qué? Para que siempre en esa, o sea, en ese trío se genere una decisión de mayoría y que en función de eso se determine qué se debe hacer en ese caso concreto. Teniendo la decisión del tribunal, esa decisión va a ser notificada a las partes. ¿Por qué? Porque la Constitución Nacional, en ese mismo proceso del derecho a la defensa, sugiere que usted tiene el derecho inclusive de apelar esa decisión ante la misma institución, o sencillamente nosotros dentro de nuestra estructura, como fue creada la ley de ejercicio profesional, establece una serie de órganos. Esos órganos son la Junta Directiva del colegio, que es un órgano colegiado independiente, la Fiscalía del colegio, que es un órgano independiente, el Tribunal Disciplinario del colegio, que es un órgano independiente, y la Contraloría, que es otro órgano independiente que tiene otras funciones totalmente diferentes. Dentro de esas funciones que están allí, hay tribunales a nivel de los estados y hay tribunales a nivel de la federación. Hay Contraloría a nivel
del Estado y a nivel de la Federación, igual la Fiscalía. Eso quiere decir que existe la doble instancia, la posibilidad de que usted diga yo no estoy de acuerdo con la decisión y voy a apelar al Tribunal Nacional. El Tribunal Nacional está conformado por 3 personas igualmente, presidente, secretario y vocal. A raíz de la Federación ellos van a tener acceso entonces a ese expediente y van a volver entonces a decidir si era correcta la decisión del tribunal, del colegio, o sencillamente se cambia esa decisión. En líneas generales, que queremos nosotros el día de hoy mostrarle a usted toda esta serie de cosas que muchas veces no nos enseñan en la universidad, pero que son necesarias porque a los que nos vemos involucrados en cualquier situación, como hemos visto en los últimos años, muchos colegas que han estado involucrados con esto, pues no saben qué hacer, se asustan y muchas veces inclusive buscan un abogado. No digo que no lo deban hacer, muchas de las partes vienen con sus propios abogados, eso está bien, pero a veces los costos o su bolsillo no da para cubrir esos gastos. Entonces pudiera usted de cierta manera representarse sin la necesidad de ese profesional del derecho. ¿Por qué? Porque al final somos una entidad administrativa que lo que vamos a buscar es de cierta manera buscar una solución. Nosotros, dentro del Tribunal Disciplinario del Colegio de Contadores Públicos, con la licenciada Carmen Estupiñán y el licenciado Joel Pernía y mi persona, hemos tenido siempre como premisa, siempre en cualquier proceso, realizar un acto conciliatorio. Si las condiciones están dadas o vemos que hay la posibilidad de generar esas condiciones, nosotros siempre vamos a buscar ese encuentro entre el demandante y el demandado, de buscar una solución. Soluciones que muchas veces las hemos encontrado cuando tenemos situaciones complicadas con el tema de los honorarios profesionales. Por lo tanto, le invitamos a usted, contador público, a que cuando tenga cualquier situación pueden acercarse a nosotros y nosotros podríamos por lo menos darle una opinión de qué deberías hacer como profesional. Al final, esta es su casa, este es su colegio y usted debe integrarse con su colegio buscando esa necesidad, a veces en capacitación, como lo hacemos a través del IDEPRO, o muchas veces a través de lo que conlleva el ejercicio profesional, de decir, no sé hacer esto, no sé hacer aquello, cómo se me orienta, o tengo la siguiente situación con este contribuyente, no sé cómo manejarla, y también entonces estamos acá dispuestos a poderle colaborar en todas esas situaciones que se van a presentar. Continuamos ahora y en esta oportunidad quiero presentarles a la licenciada Carmen Estupiñán. La licenciada Carmen Estupiñán es la secretaria del Tribunal Disciplinario del Colegio de Contadores Públicos. Licenciada, el día de hoy vamos a conversar sobre también cómo es ese comportamiento de esas, cómo podemos interactuar primero nosotros como contadores públicos si no nos encontramos pues físicamente juntos. La condición ahora es que tenemos una serie de redes sociales y formas de acercamiento. Entonces, una de las formas de acercamiento que tenemos son los grupos oficiales de WhatsApp. ¿Cómo es eso, licenciada? Bueno, después de lo de la pandemia, pues, y también en la pandemia, pues se trató de que todo sea más bien por las redes, ¿sí? Se han mandado videos y también pues hay la creación de algunos grupos donde no solamente pueden asesorarse, pueden pedir algún curso, o pueden toda la parte de gremialista, ¿sí? Pero hay normas que deben cumplir, hay partes que no debemos infringir, y entonces pues debemos de cuidarnos, y cualquier cosa pues estamos a la orden, no solamente de la parte gremial, de la parte educativa, sino también toda la parte de comportamiento que debemos de tener en las redes. Sí, es interesante que ustedes conozcan lo siguiente. La Federación de Colegios de Contadores Públicos, viendo por supuesto esa necesidad de interacción, generó unas normas específicas para el uso de redes sociales. Significa entonces que nosotros tenemos que tener ese punto de encuentro. Si usted en este momento no pertenece a una red o a un grupo oficial del colegio, le pedimos que haga eso del conocimiento del colegio para que sea incorporado. ¿Por qué? Porque es una necesidad que como familia gremial estemos interconectados y tengamos la posibilidad de preguntar cualquier cosa que tenga que ver, como decía la licenciada, directamente con el ejercicio o no. Claro está. Vamos a tener claro que como cualquier familia deben haber unas reglas, y esas reglas son que yo en esos grupos oficiales no voy a publicar información que no sea de interés gremial.
Además de eso, que nosotros debemos resguardar, como dice precisamente el Código de Ética que hablábamos hace un momento, debemos resguardar esa forma o ese trato con el otro colega, porque todos podríamos tener en un momento determinado pensamientos distintos. Por ejemplo, hicimos una asamblea en el colegio y estoy o no de acuerdo con ciertos puntos que están allí. Es muy válido que se discutan esos puntos, pero que siempre exista el respeto por sobre todas las cosas. Creo que eso es indispensable y creo que también es una forma diferente en estas nuevas realidades de nosotros integrarnos y poder participar, sobre todo con aquellos colegas que están en los municipios, alejados un poco del área principal del colegio. ¿Qué otra cosa podemos agregar, licenciada? Bueno, que las puertas están abiertas y cualquier cosa, pues nos pueden escribir y estamos a la entera disposición de poder colaborar. ¿Cómo están? Mi nombre es Joel Pernía, soy vocal del Tribunal Disciplinario del mejor colegio de contadores públicos de Venezuela, que es el Colegio de Contadores Públicos del Estado Táchira. En este momento me encuentro en el área social de nuestro colegio, al cual los quiero invitar muy cordialmente a todos los contadores. Normalmente siempre contamos con varias instalaciones, como es un gimnasio donde todos tenemos la oportunidad de venir al gimnasio con toda tranquilidad. El contador público que se encuentra solvente no paga la inicial. Tenemos también un área de cafetín, tenemos un área de tasca, donde todos pueden disfrutar de su cerveza bien fría. Podemos también comer carne en vara. Tenemos por este lado un parque de diversiones para los niños, para los más pequeños, que ustedes pueden traerlo cuando ustedes quieran, porque esta es su casa. Igualmente contamos con nuestro atractivo principal, que es la piscina de nuestro colegio, nuestras bolas criollas y la cancha de uso múltiple. Disfruten todo el tiempo cuando ustedes quieran de esta su casa, siempre en buen comportamiento, invitando a todos los familiares que ustedes deseen, a todos sus amigos nos pueden invitar a hacer fiestas acá, se comunican con nosotros con anterioridad y se les aparta para que ustedes puedan celebrar su cumpleaños, incluso aquí en nuestra área social. Bien, continuamos ahora en esta oportunidad aquí en las instalaciones del Colegio de Contadores Públicos, pero donde pueden observar ustedes nuestras áreas sociales. Esas áreas sociales hermosas que fueron construidas por ustedes y por nosotros con todo ese sacrificio. En esta oportunidad con la licenciada Carmen queremos hablarles que existe una necesidad normativa. El colegio tiene una serie de normas del uso de las áreas sociales. Si bien es cierto, las áreas sociales son utilizadas por los contadores públicos, también pueden ser utilizadas por su familia en función del cumplimiento de esas normas. Hablemos de eso, licenciada Carmen, de ese reglamento que vamos a tener que cumplir todos los colegios. Sí. No solo puedes venir como colega a disfrutar de las áreas, también puedes traer un familiar o también a algún amigo, pero deben de cumplir las normas de comportamiento en el área social, igual en todas las instalaciones de colegio. Eso quiere decir, en otro orden de ideas, que si yo voy a traer a mis hijos, yo me voy a hacer responsable de todas las situaciones que se presenten aquí. Hemos tenido situaciones en las cuales de repente, hay consumo de licor por supuesto y de alguna manera se generan situaciones entre colegios. Como venimos diciendo el día de hoy, el comportamiento del código de ética profesional tiene que ser siempre en pleno cumplimiento y eso es lo que genera en nosotros, ante la comunidad de negocios, un respeto. ¿Por qué? Porque yo siempre debo buscar la forma de respetar. Y si fuera una persona de mis invitados que en algún momento realiza algún acto que no es consono, yo debo hacerme responsable de eso. ¿Por qué? Porque como decíamos hace un momento con el tema de las redes sociales, nosotros somos responsables de lo que hacemos y por esa condición de responsabilidad estamos sujetos todos a que se nos inicie un proceso administrativo a través del Tribunal Disciplinario por ya sea que hice algo indebido o tuve un comportamiento indebido en las redes sociales o en este caso un comportamiento indebido cuando yo estoy acá en el uso de las redes sociales, de las instalaciones del Colegio de Contadores Públicos y en específico del área social. ¿Qué queremos hacer el día de hoy? Que ustedes vean toda esa serie de normas que nosotros tenemos que dar cumplimiento porque muchas veces
a diferencia de otros colegios, porque somos el mejor colegio de Venezuela, a diferencia de otros colegios que no tienen las instalaciones que hemos nosotros logrado construir. Nosotros, me refiero a todos ustedes y a todos nosotros por ese esfuerzo bonito que venimos desempeñando. Muchísimas gracias. Bien, en este momento queremos nosotros como Tribunal Disciplinario del Colegio de Contadores Públicos del Estado Táchira decirle a usted que cada vez que vamos a realizar un proceso o una actuación profesional debemos tener claro cuál es el procedimiento que voy a seguir en función de la actuación profesional, teniendo por supuesto ese material que a lo largo de todos estos años ha sido facilitado por la Federación de Colegios de Contadores Públicos. Nosotros les decíamos en una oportunidad que tenemos distintas actuaciones, informes de atestiguamiento, de revisión, informes de auditoría, en fin, informes de comisario, toda una serie de cosas plasmadas en la ley del ejercicio, y tenemos, y si no los tienen, soliciten sobre el colegio, ese cuaderno de servicios relacionados o ese cuaderno de servicios de auditoría que todavía le permite a usted, señor contador público, tener una base de cómo yo voy a plantear mi actuación profesional. A su vez, tenemos algunas normas técnicas como la CEN6 que sigue en vigencia, que es cómo yo voy a realizar ese procedimiento, no dejando de lado, por supuesto, como vemos aquí en la pantalla, esa normativa e incumplimiento de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Los principios de contabilidad generalmente aceptados basados en esas normativas de NIC para la pyme, sea NIC para pyme o sea NIC. Y quería obviamente seguir ratificando lo que decía hace un momento. Tenemos que tener claro el nivel de seguridad de nuestra actuación, porque en función del nivel de seguridad de nuestra actuación podemos llegar a una situación tan compleja como la privación de libertad. Créanme que nosotros como Tribunal Disciplinario hemos visto muchos colegas que han sido privados de libertad, y muchos de aquí del Estado Táchira, no solamente sucede a nivel nacional. ¿Por qué? Porque no se tiene claro cuál es la actuación profesional, no se entiende o internaliza ese proceso, y al final esa información que sale en un instrumento llega a un tribunal o llega a cualquier instancia en donde podemos nosotros ver vinculada una responsabilidad que trae como consecuencia ya no algo pecuniario de dinero, sino en este caso la misma privación de libertad. Entonces vamos a tener mucho cuidado con eso, aunado a lo que decíamos en un momento, que es ese proceso que tiene que ver con el cobro de su. Y obviamente no debe dejarse de lado que nosotros no solamente nos debemos a esas normas que le hemos comentado el día de hoy. Esas normas son internas, por supuesto, que son el Código de Ética, la Ley del Ejercicio, el Reglamento de Disciplinaria y Fiscalía, el Reglamento de Sanciones, el Reglamento del Área Social, el Reglamento de las Redes Sociales, una serie de normas diversas que tienen que ver con esa integración como familia. Tenemos otras normas que, conforme a esa pirámide que empezaban, por supuesto, de la Constitución, tenemos el Código Orgánico Tributario, el Código de Comercio, una serie de normas que allí también han nacido una serie de responsabilidades que al final pueden comprometernos y llegar a la condición de que se nos realice un proceso investigativo dentro del Tribunal Disciplinario del Colegio de Contadores Públicos. Cualquier persona, entonces, como dice nuestro nombre, contador público, nos debemos a una comunidad de negocios, puede en un momento determinado realizar cualquier denuncia en el caso de cualquiera de ustedes o de nosotros. Yo los invito el día de hoy a que tengamos una mente más abierta a revisar esas normas que muchas veces no estudiamos en la universidad, que son como muy internas, que están en las redes sociales y en las páginas tanto de la Federación como de los distintos colegios federados, incluyendo la del Estado Táchira, para que usted tenga una información más exacta, y cualquier cosa que usted no sepa, para él, así no esté dentro del colegio o esté cerca del colegio, a través de los grupos que nosotros mencionamos, que son los grupos oficiales del Colegio de Contadores Públicos, usted hace ese acercamiento y puede preguntar. Seguramente cualquier directivo o cualquier otro colega que así no sea directivo, somos una familia, le podrá ayudar y le podrá dar esa información que usted necesita. De verdad que es un placer para nosotros estar por medio de esta vía, en esta oportunidad, con ustedes, dándole una información que consideramos importante y que consideramos que es de un análisis
interno, bonito, y donde nosotros podemos también de aquí en adelante diseñar algunas estrategias para poder llegar independientemente de este proceso de distancia.